Hola mis queridos seguidores, ¿cómo nos encontramos hoy? Desde un principio que me pidieron hablar del tema del dinero, yo considero que el dinero no es un tema, es un subtema. Porque si abordamos el dinero como un tema principal, entonces yo les recomendaría verse en Netflix. Hay muchas series, miniseries que hablan de la educación financiera, cómo manejar la tarjeta de crédito, cómo enfrentar el tema del endeudamiento, cómo tener una disciplina en el manejo del dinero, los trucos para sobrellevar de la mejor manera el uso de las tarjetas de crédito. He visto en series que hablan por qué la humanidad tiende a caer en estafas financieras. Entonces los neurocientíficos tratan de entender qué es lo que lleva a que aparezca un estafador con unas ciertas características, se desaparece, obvio, porque se lo llevan a la cárcel o sale huyendo o simplemente hace la operación fantasma, desfalco gente y me voy y me pierdo, o los sistemas de chantaje que son comunes y parecidos o iguales y las personas tienden a caer. Entonces, aquí el punto no es tanto como tener una disciplina financiera. Yo debo estudiar más el tema. Entonces, no es lo que voy a explicar aquí. Y no es que lo que yo explique no es porque yo lo aplique. Yo les he dicho que somos receptores de lo que nosotros mismos transmitimos y enseñamos. Esa es la responsabilidad tan grande que tiene un médico o un sacerdote o un guía espiritual. Lo que yo estoy diciendo lo aplico. ¿Será que yo lo estoy diciendo porque el cerebro quiere que yo me escuche a mí mismo? Entonces, en este aspecto, disciplina financiera o estrategia financiera yo la necesito. El punto aquí es qué actitud tengo yo frente al dinero. ¿Cómo entiendo yo la palabra dinero? ¿Cómo enfrento yo el dinero? ¿En qué concepto tengo yo el dinero? Entonces, ahí sí pasa el tema de los ingresos económicos o de las finanzas como un subtema, porque lo más importante ahí es el inconsciente. ¿Qué hay en mi inconsciente? ¿Cómo está ese terreno árido, fértil, trabajado, preparado para que surjan ciertas cosas o no? Y de ahí parte lo que la gente habla de las leyes de atracción. Para tú atraer, tienes que dominar tu inconsciente. Entonces podemos querer unas cosas, pero tenemos que ir afrontando qué es lo que hay en el inconsciente para que esas semillas que yo he hecho ahí crezcan o no, se fortalezcan o no. En la misma Biblia dice que cierto público, hablarle a cierto público o hablarse a sí mismo o querer ciertas cosas para sí mismo es como tirar una semilla en rocas, en suelo estéril, o alguna germina, pero crece la alimaña y la ahoga, o crece en un terreno
fértil y adecuado. Obviamente hay que hacerle un seguimiento. Entonces, ¿por qué las personas caen en la adicción de los gamblings, que son los juegos de azar, los casinos? Ellos tienen su método para atraparte. ¿Pero por qué la persona cae? Porque la persona generalmente quiere un cambio rápido, momentáneo, instantáneo. Por eso hay gente que cada vez que va a anotar los números de la lotería, anotan una lista larga y compran 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 billetes y sueñan con ganarse el baloto de la noche a la mañana, o sueñan con que llegue un sugar daddy o una sugar mommy y lo saque de la situación financiera en que están, o sueñan con el príncipe azul, etc. Entonces la pregunta es, ¿cuál es tu actitud frente al dinero? ¿En qué concepto tienes tú el dinero? ¿Qué es el dinero para ti? ¿Qué tienes guardado ahí en tu inconsciente por medio de la crianza de tus padres, por medio de lo que has leído, por medio de las experiencias que has tenido? ¿Qué es lo que tú verbalizas frente al tema del dinero? ¿Y por qué no estás en la situación financiera en que tú quisieras estar? Hago así porque Séneca decía, un filósofo antiguo, que nos movemos entre la angustia de querer tener algo y en el desespero por haberlo conseguido. Oscar Wilde decía, mucho cuidado con lo que deseas porque se te puede cumplir. Y él también decía, el escritor inglés, que cuando los dioses nos quieren castigar, nos conceden nuestros deseos. ¿Qué quiere decir todo eso? Yo noto en familiares, conocidos, amigos y alumnos que aquellos que viven desesperados por el dinero, que viven angustiados por el dinero, que persiguen con saciedad, con inquietud el dinero, se les ha escapado de las manos. ¿Por qué será? El cerebro tiene un efecto de presión-reacción. Cuando tú quieres recordar una palabra, espérate, me acuerdo esa canción, se llama, espérate, y le metes presión al cerebro, no te da la respuesta. Si tú dejas el tema con calma, te pones a hacer alguna cosa, una tarea, entonces no se lo estás pidiendo, te lo envía. Es acción, reacción, presión contra reacción. Entonces, si tiene una actitud en general frente a la vida, en especial con el dinero, quiero dinero y voy a ver dónde encuentro dinero y estoy desesperado por el dinero y quién me regalará dinero y bacano que alguien, los que ganaron dinero, ese desespero te lleva, no estoy hablando de brujería, no estoy hablando de física cuántica, estoy hablando de algo real que sucede en todos los ámbitos. Cuando buscamos con desespero algo, desespero, no estoy diciendo constancia, no estoy diciendo organización, no estoy diciendo calma, no estoy diciendo fe en ti mismo, no estoy diciendo fe en la vida. Si eres creyente, fe en Dios para recibir las bendiciones que te quiere dar y que tú quieres recibir, y eso es otra cosa. Pero entonces el que está buscando, y peor, si tú buscas
con métodos ilícitos obtener algo. No quiere decir que tú no lo puedas obtener. Todas las películas y todas las autobiografías o biografías que yo he visto de gente que ha conseguido dinero sucio, yo digo, pero ¿para qué? Caminan en oro, se mueven en oro, hacen popó en inodoros de oro literal, para terminar en una cárcel, para terminar matados de la peor manera, para vivir en angustia, para no poder salir porque entonces me van a secuestrar, me van a despescuezar. Disfrutan ese dinero. Yo pienso más bien ahí que ellos disfrutan es del poder de tener dinero, pero no tanto del dinero como tal, porque si fuera así, lo buscaran de una forma válida, de una forma honesta y tranquila. Entonces, ¿cómo tú asumes el dinero? Pero mucha gente dice, no friegue, dame algo, particípame, sabroso, yo también quiero. Ojalá yo consiga a alguien que me dé. ¿Por qué? ¿No lo puedes tú conseguir solo? O trabajando en equipo, pero tú dirigiendo el proceso. Entonces ese querer, ese desear, ese soñar con alguien que te dé, pero más bien, no que te facilite, sino que te regale, es también hacer y ocasionar o causar que el dinero no te llegue o no te llegue de forma tranquila. Ahora, sí, la programación neurolingüística, sí, la ciencia, la física cuántica como tal, si los textos sagrados del Corán, del hinduismo, del judaísmo, del cristianismo, hablan de tener cuidado con lo que ves, con lo que escuchas, con lo que hablas, con lo que piensas, con lo que quieres y con lo que haces, porque debe haber una armonía para poder lograr lo que tú quieres. Pregunto, ¿eres tú lo cuidadosamente necesario frente a todas estas actitudes que te he dicho para conseguir lo que tú quieres? De ahí vienen los tres, the three wise monkeys, los tres micos o los tres monos sabios que tú ves los stickers en internet. Sale un miquito así, sale otro así, sale otro así. Y han inventado un cuarto que se tapan los genitales. ¿Qué quiere decir eso? Eso viene de 4000 años atrás, de tradiciones de la India, del hinduismo, del brahmanismo y del budismo, que es: no veas lo negativo, no hables lo negativo, no escuches lo negativo, no pienses lo negativo, no hagas lo negativo. Porque decimos unas cosas y hacemos otra. ¿Cómo así? En el tema del dinero. Sí, a mí me gustan las canciones de Juan Gabriel. No tengo dinero ni nada que dar, lo único que tengo es amor para dar. Y yo estoy lavando los platos y estoy cantando eso. Si tú no quieres creer que el universo te escucha, que no sé qué, que hay gente que se burla, pero el cerebro te está escuchando. Si yo al cerebro le doy prender, él prende. Si yo le doy apagar, apaga. Si yo le doy control B pequeña,
pega, control B grande, busca. O sea, el cerebro es una computadora que ejecuta lo que tú le mandes a hacer, sea real o no. Que si tú tienes una fantasía erótica con tu crush, así el crush no esté al frente con tu traga, con tu amor horrible, te vas a excitar. Si tú piensas en un limón que se está exprimiendo, el cerebro manda a segregar saliva y ahí no está, ¿cierto? Entonces, él ejecuta lo que tú le ordenes, verbal, visual, auditiva o mentalmente. Entonces, ¿para qué cantas canciones que hablan de escasez económica? ¿Para qué escuchas noticias que están hablando de que estamos en una crisis financiera terrible? ¿Por qué dices cosas que van en contra del dinero? El dinero es sucio, el dinero es del demonio, el dinero es estiércol del diablo, el dinero daña a la gente, no todo es dinero. Prefiero, dicen en los memes, prefiero llorar en un yate que llorar en un rancho, etcétera, etcétera, etcétera. Y lo que la persona dice, el dinero está escaso, o no quiero tener deudas, Dios mío, mándame plata para pagar el recibo de la luz. No dicen, Dios mío, envía tu bendición para yo tener una libertad financiera. Entonces, por ahí vi en un TikTok que alguien decía que cómo hacen los que esquían montaña abajo en medio de árboles. Ellos no van buscando evitar los árboles. No me voy a estrellar con ese árbol, no me voy a estrellar con aquel árbol, no me voy a estrellar con este árbol, porque termina estrellado frente a un árbol, porque está pensando en los árboles que representan aquí un obstáculo real para el que está esquiando falda abajo. Ellos van concentrados en el camino que lleva la nieve. Ahí hay un caminito con nieve, aquí apareció, ahí apareció. Entonces así es la vida. Yo atraigo en lo que estoy concentrado. Crea en las leyes de atracción o no, porque es que la ley de gravedad no es para creer en ella o no. Entonces tú te tiras de un 10º piso porque tú no crees en la ley de gravedad. ¿Quién dijo que la ley de gravedad existe? Eso es un engaño. Tírate. La ley de gravedad no dice, bueno, como el que se viene cayendo no cree en mí, me voy. Entonces la persona queda flotando. Lo mismo, creas o no en las leyes de atracción, que se deben llamar ley de atención, porque no es, se atrae en lo que tú estás atento. Entonces es ley de atención. En donde está tu tesoro, dice la Biblia, ahí está tu corazón. Entonces, ¿estás enfocado en no enfermarte o en tener salud? ¿Estás enfocado en no estar soltero o en conseguir una pareja ideal? ¿Estás enfocado en matar las deudas o en tener una libertad financiera? ¿Estás enfocado en ser asertivo y tener paciencia o en no salirle con groserías a la primera persona que se te atraviesa? Entonces, el cerebro, él no lo capta. El tipo pone un ejemplo que dice, no
piensen en un elefante, por favor. Elefante. Porque no pienso en el elefante. Tengo que estar concentrado en evitar el elefante. No puedo pensar en el elefante. El elefante es malo si pienso en él. El elefante, el elefante, el elefante. Voy a pensar no en un elefante, sino en una caravana de elefantes. Entonces, pensemos en un lugar vacío en el desierto. Obviamente que ahí no hay elefantes. Pensemos que estamos en mitad del mar. Es más fácil. Ahí no va a aparecer elefante. Entonces no aparece porque yo ni siquiera mencioné la palabra elefante. Mi abuela materna, yo me acuerdo que ella se levantaba y cuando abría la ventana decía: ay, Virgencita del Carmen, pasa por aquí y préstame un peso. Alguien llegaba en el día y le prestaba, le regalaba o le concedía un peso. Eso fue lo que ella quería. Ahí está. Obvio, estoy hablando de mi abuela, que no tenía la oportunidad que tenemos hoy en día de la información que se nos da, que también depende de qué información tú buscas. Alguien me decía anoche: yo ser indio y no entender tus teorías. Es que las personas indígenas, yo no sé si indio, indios son los de la India, que así yo le digo hindúes para que sepan que me estoy hablando de la gente de la India. Pues tampoco se dice hindúes. Hindúes son los que siguen el hinduismo. Y hay gente en la India que son católicas. Entonces me decía, como tratando de entender, que los indígenas son brutos. Sí y no. Ellos tenían más sabiduría que uno para ciertas cosas. Y ya les expliqué que en la colonización los españoles encontraron que los indígenas se comían entre ellos mismos, antropófagos, no sabían cultivar, y los encontraron casi que en el Paleolítico. Entonces, eso, pero sí sabían más cómo entrar en conexión con la naturaleza o cómo interpretar la naturaleza, etc. Entonces, ¿cómo creciste tú? Tienes que cuestionarte eso para poder limpiar el inconsciente. Tú te criaste viendo a tu familia, a las fuentes de poder, a los que te criaron, a la autoridad. Te pudiste haber criado con una abuela, con un tío, en un orfanato. ¿Quién fue la autoridad ahí? Fue la persona que ayudó a construir tu super yo como instancia en el cerebro, que es donde tenemos las restricciones, las leyes y las normas que se nos fueron impresas en nuestra infancia. Creciste con gente que desbarataba el dinero, creciste con gente que tenía un concepto negativo del dinero, creciste con gente que no tiene una libertad financiera, creciste con gente con un concepto religioso negativo del dinero. Porque las personas comúnmente creen que el dinero y la estabilidad emocional no van de la mano, sino que la una excluye a la otra. Entonces dicen: ¿para qué dinero si voy a sufrir? Míralo, con tanto dinero y sufre. Mira, tiene la casa como una jaula de oro. O dicen: prefiero asumir todo esto negativo, pero tener dinero. Les da pavor pensar que el dinero es parte de las bendiciones que Dios quiere que tú, Dios o la vida quieren que tú recibas, y que la una no excluye a la otra, porque tú puedes tener dinero
de la misma manera salud, de la misma manera amor, de la misma manera paz espiritual. Si se excluyen una a la otra, es porque las excluiste tú y tú y tú y nadie más que tú. Ojos negros, piel canela, que me llenan de felicidad, como dice la canción. Me importas tú y tú y tú y nadie más que tú. ¿Qué es lo que realmente te importa a ti? ¿Qué es lo que tú realmente quieres? Conozco muy pocas personas que tienen mucho dinero, viven felices con su pareja, tienen una muy buena salud y gozan de paz interior. Entonces, que el dinero sea un subtema no quiere decir que no sea importante. El dinero no puede ser la meta número uno, pero sí debe estar con otras metas importantes. Que hay cosas que el dinero no puede comprar, perfecto, pero hay muchas cosas que el dinero sí puede comprar. ¿Quieres viajar por todo el mundo? Necesitas dinero. ¿Quieres hacerle detalles a las personas importantes para ti? Necesitas dinero. ¿Quieres ayudar a los demás? Necesitas dinero. ¿Quieres gozar de una tranquilidad económica? Necesitas dinero. ¿Quieres hacer feliz a tus padres dándoles gustos? Necesitas dinero. ¿Quieres a tus padres pero no les das un apoyo financiero? No quieres a tus padres, porque ellos necesitan que tú le digas que lo quieres, pero también necesitan que los apoyes económicamente. Vas a la iglesia, te piden un diezmo. Quieres aprender habilidades nuevas, necesitas dinero. Entonces eso no indica que no te vas a enfermar, no indica que no vas a tener problemas con tu pareja, no indica que tienes que enfrentar momentos de nerviosismo, ansiedad. Todos tienen que enfrentarla. Entonces yo pienso, pues enfrentémosla con dinero, pero no pensar que cuando tú tengas dinero vas a sufrir lo peor, porque el dinero te va a excluir lo otro. Ahora, si tienes buena estabilidad económica y te puedes ir a un país en donde tú no tengas que pagar vacunas, ni estés con riesgo de secuestro, ni estés con riesgo de extorsión, pues te vas y vives tranquilo. Entonces, en conclusión, porque este tema sí que es, si yo les digo que todos los temas están en pañales, este está en forma de espermatozoide que ni siquiera se ha encontrado con el óvulo. Es un tema muy complejo, porque para enfrentar el tema del dinero, primero hay que enfrentar el tema del inconsciente. ¿Qué te sembraron a ti en tu infancia en el inconsciente? ¿Qué heredaste tú en el inconsciente? Entonces, si yo no logro dominar lo que heredé, lo que me enseñaron, al menos sí tengo que ser responsable de lo que está en mis manos. ¿Y qué es lo que está en mis manos que yo puedo resolver? Lo que yo veo, lo que yo hablo, lo que yo escucho, lo que yo pienso, lo que yo siento y lo que yo actúo, sí
depende de mí. Porque en algún momento me dijo una persona muy cercana que estaba pasando por etapas de esquizofrenia. Y yo le comenté, cuando tú no eres tú, que te desconectas de la realidad, bueno, ya ahí hay que pedirle a Dios o a la vida que meta su mano y que en esos momentos pues la persona pase esa etapa de la mejor manera posible. Pero cuando ya tú sabes que tú eres tú, que estás conectado con la realidad, ahí todo depende de ti. Cómo te comportes, qué hablas, qué dices, qué decides actuar. Entonces, ¿en qué te enfocas tú? ¿En lo positivo o en lo negativo? Seas creyente, ateo, seas coach o no, creas en la ley de atracción o no, no importa. El universo tiene unas leyes que actúan al margen de ti. Tú no eres nadie para cambiar esas leyes, ni siquiera para modificarlas. Entonces, ¿cómo tú enfrentas de la mejor manera esas leyes? Entonces, pilas con lo que hablas, pilas con lo que escuchas, pilas con lo que ves, pilas con lo que declaras. Eso va de acuerdo con lo que tú dices que crees querer. Porque muchas veces deseamos lo que no queremos realmente. Muchas veces deseamos lo que no estamos preparados para recibir. Muchas veces deseamos lo que no nos conviene. Y muchas veces deseamos lo que no estamos realmente deseando. Porque decimos una cosa y hacemos otra. Entonces, coherencia es la solución de este subtema. Ser coherente. Si tú lo quieres, actúa pensando solo en eso que tú quieres, no en lo que no quieres. Bueno, se les quiere mucho, a veces no se les quiere tanto, porque el corazón humano es así. Un abrazo. Se me cuidan muchísimo.